Hola, bienvenidos a uno de nuestros episodios sobre las leyes universales. Mi nombre es Javier Ramos y hoy estoy acompañado de Angélica de Diego. Angélica, ¿estás lista para sumergirnos en este fascinante mundo de las leyes universales? Pues sí, Javier, estoy lista y entusiasmada de compartir, todo lo que he aprendido yo sobre leyes universales y compartirlo con la audiencia. Genial. A mí me gusta hablarlo todo desde una parte sencilla, básica, porque creo que el lenguaje sencillo y básico llega a todo el mundo. ¿Podrías explicarme tú, de una forma sencilla y básica, qué es una ley universal? Pues mira, primero lo que me gustaría también es que la gente que nos escuche y nos vea em, tengan la mente abierta, ¿no? En esto que vamos a compartir, pero sobre todo luego que se dejen guiar por lo que les resuena y que también investiguen por su parte, porque aquí lo que vamos a hacer es compartir una información que hemos estudiado y aprendido, pero me gustaría esto, ¿no? Y si es verdad, también quiero que sea algo claro y sencillo. Entonces, a tu pregunta de lo que es una ley universal, que creo que es básico un poco también para hablar sobre las leyes que están operando en nuestra vida, lo que hay que entender antes que nada es que este universo en el que vivimos es un universo ordenado, es decir, significa que el funcionamiento es un funcionamiento preciso y en orden, es decir, hay unas reglas y entonces las leyes universales podríamos entender que la ley es como el modus operandi del gran creador. Es decir, hay este método que el gran creador tiene, que son las leyes. Y las leyes universales son las leyes de la vida, las leyes que rigen nuestra vida y nuestra existencia y operan en nuestra vida. Las conozcamos o no, están. Entonces, por eso uno de los sentidos que tiene también en entenderlas es que si aprendemos y tenemos claridad en lo que son las leyes universales, acabamos teniendo claridad en nosotros mismos y en cómo funciona la vida, ¿no? Y creo que es interesante también para todos, ¿no? Un poco conocer cómo funciona este modus operandi, ¿no? Del universo que nos sostiene y del que formamos parte todos. Es maravilloso ver que el universo se rige por leyes, ¿no? Y en este distintos episodios vamos a hablar de las diferentes leyes universales. Ahora me gustaría hacerte o centrarnos principalmente en lo que es la ley del mentalismo. ¿Qué significa esta gran ley universal? Y la siguiente pregunta que te haría sobre esta ley del mentalismo. ¿Cómo afecta esta ley a nuestro día a día? Pues mira, la primera pregunta de lo que la ley del mentalismo, mira, principalmente en la base de esta ley lo que dice es que todo es mente y de que el universo es mental. Para entenderlo un poquito mejor, es que todo lo que vemos, tocamos y experimentamos, al final es una manifestación de qué? De nuestro pensamiento. Esto sería como una primera idea clara, ¿no? Al final, tenemos que entendernos que nosotros formamos parte, imaginémonos que el universo que nos sostiene es la mente universal y nosotros somos una porción individualizada de esta mente universal. Así que al final, todo nuestra realidad física en base a esta ley, lo que nos viene a decir es que es resultado de la actividad mental que cada uno tenemos. Ahí está nuestro gran poder también, ¿no? Ser capaces de utilizar esta gran capacidad, esta dimensión mental que hay en nosotros para ser co-creadores de nuestra realidad, ¿no? Entonces, la ley del mentalismo se basa en esto, en la idea de que todo es mental, de que este universo es mental y de que al final la realidad tuya, la que tú puedes ver, tocar y percibir, es un resultado de la actividad mental, ¿no? Que tú tienes y que cada uno de nosotros poseemos. Entonces, a la otra pregunta de cómo nosotros la podemos entender, ¿no? En nuestra vida diaria, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginémonos que tú eres una persona en la que te das cuenta que a lo mejor el área de tu vida que no está funcionando como te gustaría es el área de tus relaciones personales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a poner atención en lo siguiente. Si yo te preguntara a ti, oye, pero ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes y constantes que tienes en relación a este tema? Y tú imagínate que me dices a mí, pues mira, realmente es verdad que yo pienso muy a menudo que es complicado encontrar a personas correctas, que todo el mundo es igual, que todo el mundo me falla, que a mí me cuesta encontrar a las personas adecuadas. Si tú ahora, después de hacer esta lista, este inventario de pensamientos que tienes constantemente, te digo que ahora mires en tu realidad
física, cómo es esta área de tu vida, te darás cuenta que se corresponden completamente, o sea, encajan. Lo que tú piensas la mayor parte de tu tiempo acaba siendo lo que, lo que ves manifestado en tu realidad. ¿Por qué? Porque la ley del mentalismo, que como comentábamos antes, se basa en que todo es mental, la podemos asociar con el proceso creativo de la vida, ¿no? Que el proceso creativo de la vida, que se basa en otra ley, que es la ley de la transmutación perpetua, lo que te dice es que todo aquello que tienes la mayor parte de tu tiempo enfocado en tu pensamiento, va a acabar convirtiéndose en un resultado en tu vida. Es decir, vas a acabar teniendo en tu vida todo aquello que has estado pensando la mayor parte de tu tiempo. No sé que al final, realmente, si te pones a pensar, si realmente hacemos un pensamiento, un inventario de los pensamientos que tenemos, nos damos cuenta que sí, que somos co-creadores y lo hacemos con lo que pensamos. Interesante todo esto que comentas y me lleva a una de las palabras que dijo San Pablo, ¿no? Donde dice que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Mm. Para que esta ley universal sea consciente en nuestras vidas, es decir, tomemos consciente en nuestras vidas, San Pablo nos dice que debemos de transformar nuestras mentes. Y acabas de decir una cosa importante, todo viene de nuestros pensamientos. La pregunta que te hago es, ¿cómo hacemos todo este proceso para aplicar esta ley universal en nuestra vida? A ver, primero de todo hay que, creo que, ser consciente de que tú no eres un simple espectador. O sea, creo que las personas tenemos que coger responsabilidad, que en este universo somos una parte activa. Así que desde este punto de partida empieza a tomar conciencia de cuál es ese patrón común que tienes a la hora de pensar. ¿Cuál es ese patrón en tu pensamiento, ¿no? Y luego hay algo también importante también, que no podemos dejar de dejarnos en el escenario, y es que nosotros somos seres energéticos, somos energía, formamos parte de un universo que es energía, y esto es algo que ya está totalmente demostrado a nivel científico, y hay estudios científicos hechos, ¿no?, en cuanto a esto, con lo cual, si partimos de la base que tú eres también un ser energético, básicamente un ser energético, significa que tus pensamientos tienen carga energética. Con lo cual, como tienes carga energética, la energética ni se crea ni se destruye, sino que lo que hace es transformarse. Si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que empezar a cambiar cómo piensas. Porque si tú cambias la manera de pensar, es cuando estás transmutando, ¿no? Estás transfiriendo esa carga que tienes diferente en pensamiento en tu realidad. Así que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que formas parte de tu proceso creativo, eres un elemento muy importante. Segundo, importante también es que nunca separes, tengas siempre en mente lo siguiente, ¿no? Hay mente y materia van de la mano, físico y no físico van de la mano, visible y no visible van de la mano. ¿Y por qué? Porque al final esto nos lleva a la conclusión de que tenemos en nosotros tres dimensiones funcionando simultáneamente. Es decir, somos seres espirituales que tenemos un intelecto y una dimensión mental y vivimos en un cuerpo físico. Y estas tres dimensiones trabajan, están conectadas unas con otras, con lo cual tus pensamientos crean. Si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar la manera en la que piensas, ¿no? Y una manera de hacerlo es intentando averiguar qué patrones más constantes y comunes tienes en tu manera de pensar, en todas las áreas de tu vida. Yo creo que para hablar del mentalismo me gustaría que habláramos un poquito de los tres tipos de mentes que tenemos, ¿no? Y me gustaría hablar de eso porque has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Has dicho que somos co-creadores de nuestra realidad, es decir, que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y a la misma vez hay como tres mentes, podemos llamarle, ¿no? En donde creamos realidad dentro de nuestra mente. Bueno, yo por todo lo que he ido aprendiendo y por diferentes canales, ¿no?, de aprendizaje, porque al final la información está allí, todos tenemos acceso y todas las personas, creo que si realmente queremos dar un paso más allá, es muy interesante que demos esto.
claro, tenemos ese canal que nos dice, oye, si tú eres una parte individualizada, una mente universal, significa que tus pensamientos, en realidad, los que tú tienes aquí en tu plano, digamos, eh, más físico, ¿vale? En realidad piensas porque hay un gran pensador detrás de ti, ¿no? O sea, no piensas tú solo. Al final, todos en realidad pensamos y al final está todo, eh, como te decía antes, está todo conectado. Si no, por ejemplo, porque está demostrada la clarividencia, porque está demostrada la telepatía, porque está demostrado que si cuando piensas mucho en una persona acabas teniendo alguna noticia de esa persona, o esa persona te envía un mensaje, o esa persona te llama. ¿Por qué? Porque al final parece que todas nuestras mentes individualizadas están conectadas a la gran mente, ¿no? Para que lo entendamos, de la que formamos parte. Aunque esto no significa que tú no tengas la capacidad de crear tu vida, pero eres co-creador. Es decir, no creas solo, creas siempre formando parte de alguien. Entonces, a esta pregunta que me haces, que es una pregunta bastante profunda, creo que podemos tener dos posibles respuestas, ¿no? Una es que tú no piensas, o sea, no piensas solo en ti mismo, por ti mismo, sino que formas parte de algo más grande que en algún nivel te da esa dimensión a la hora de pensar. Y la otra cosa también es que, bueno, formas parte de un todo y que este todo, tú tienes tu pequeño universo y en este pequeño universo eres tu pensador y tu manifestador. Pero al final, lo que todo nos une es lo mismo y es que este universo en el que vivimos es mental, es ordenado y es preciso. Así que todos estamos sometidos a las mismas leyes. Todos. Por lo tanto, esta supra conciencia, a lo mejor que la podríamos llamar como esa mente universal que nos sostiene, digamos que es la mente que nos, no sé, como que es la que nos da esa fuente, ¿no? de energía de la que nosotros podemos coger nuestra parte. ¿Con qué? Con los pensamientos. Es como para que lo entendamos, ¿no? Nos rodea un universo en el que le das forma tú con tu manera de pensar. Pero ese universo no solo funciona contigo, está conectado con todo el mundo, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de decir, porque quiere decir que nuestros pensamientos con nuestras palabras son decretos, digamos, un orden que le damos a esa fuente universal. Es decir, que si le damos una orden en positivo, se cumplirá, pero normalmente las personas dan órdenes en negativos y además su pensamiento y su palabra, cuando lleva una emoción, el impacto es más fuerte. Entonces, el subconsciente, digamos que conecta mucho mejor con la supraconsciencia. La pregunta que me haría una persona y que te traslado a ti es, ¿cómo puedo parar de tener esos pensamientos negativos? Mira, yo si tuviera que, no sé, recomendar o, por ejemplo, dar qué herramientas podemos utilizar. Yo la primera que daría, y es algo que además también lo practico conmigo, es la meditación. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas aquietas la mente. ¿La quietas de qué? Del ruido exterior. ¿La quietas de qué? De tus filtros mentales, de esas creencias negativas, como decías antes, de esas creencias limitantes. Cuando tú aquietas la mente y meditas, es cuando entras en conexión con ese yo que hay en ti verdadero, ¿no? Ese yo en el que no hay limitaciones y en el que realmente es puro poder. Entonces yo creo que la meditación sería una bueno, de los canales que utilizaría. Otro canal sería la visualización. La visualización es una herramienta muy poderosa en la que básicamente lo que haces es que tú diriges tu pensamiento con qué? Con foco, es decir, tú diriges tu pensamiento con foco y le das la dirección. Así que al final lo que haces es que aprendes a ser una persona con rumbo en lo que piensas, pero sobre todo a que focalizas ese poder energético que tienes a lo que quieres crear. Así que la visualización para mí es una técnica que bueno, la utilizo y la recomiendo muchísimo, ¿no? Creo que es de lo más poderoso. Y luego, creo que si tuviera que recomendar algo más o tuviera que, bueno, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer esto?
unas cosas que has dicho, y las has dicho tú, es utilizar las afirmaciones, pero no de manera mecánica. ¿Qué es una afirmación? Una afirmación es una declaración en la que tú lo que estás haciendo es utilizando un canal de sugestión para la mente. Con lo cual, si quieres realmente convertirte en una persona que le pone rumbo y dirección a tu vida, con las afirmaciones, hazlo con declaraciones que estén enfocadas en lo que tú quieres de una manera espaciada y sobre todo con sentimiento. No escribas por escribir, sino hazlo con el sentir. Utiliza ese canal de sugestión porque al final tu mente subconsciente es donde están tus sentimientos, es el asiento de tus sentimientos. Y algo muy importante que no podemos olvidar, los sentimientos son el termómetro de la frecuencia vibratoria en la que estamos. Como tú te sientes, es la vibración que estás emitiendo. Y eso es lo que al final va a manifestar en tu vida. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes y decíamos que al final nosotros somos energía? Y la energía, ¿qué se diferencia una vibración de otra? En la densidad, en la densidad que tienen. Así que cuando tú más estés en una frecuencia vibratoria más elevada y positiva, ¿y esto cómo lo vas a lograr? Con tu sentimiento. El sentimiento es el termómetro, es lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que estos tres canales podrían servirnos para ser personas que empezamos a co-crear conscientemente. Que al final creo que también se trata un poco de esto, ¿no? De que disfrutemos, que tenemos este gran poder en nosotros y creo que esto puede servir, ¿no? Puede ser un gran, bueno, pueden ser grandes canales Sí, para la hacerlo. verdad. Y sobre todo has dado pequeñas pistas para los siguientes episodios que vamos a hacer de las leyes universales, ¿no? Mm. Voy a hacer una pequeña introducción para el siguiente vídeo, que el cual va a ser muy interesante. Le pido a la audiencia que esté alerta, que va sobre la ley de la correspondencia. Y el maestro Jesús de Nazaret decía lo siguiente: lo que sale de la boca, del corazón procede. Creo que es una gran introducción para el episodio que nos sigue. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece perfecto y además qué mejor que con un gran maestro como Jesús de Nazaret, ¿no? Sí que fantástico. Muchas gracias, Angie, por este primer episodio sobre el mentalismo y nos vemos en la próxima y hablaremos un poco de esa ley tan potente, tan hablada y tan desconocida como es la ley de Pues, la correspondencia. pues un placer y a la siguiente. Venga.